Cada vez más figuras de autoridad en el mundo católico expresan opiniones que hasta hace poco parecían impensables. Entre cardenales, analistas y editorialistas, el vocabulario está cambiando, pero la conclusión suele ser la misma. Hablan abiertamente de un fracaso. Vamos a enumerar sus acusaciones una por una, con una premisa necesaria que debe tenerse en cuenta a lo largo del vídeo. Se trata de opiniones, no de veredictos. Las divulgamos porque provienen de voces con gran peso y porque, en conjunto, conforman una imagen que merece la pena analizar. El primer golpe viene del cardenal Müller. Sobre el tema más delicado de las últimas semanas, la validez de las confesiones de la Sociedad de San Pío X, negó abiertamente al actual prefecto, Fernández. La doctrina de la fe los había declarado inválidos. Müller, quien había dirigido esa congregación antes que él, respondió sin rodeos. Esa nota no es clara, y el poder de perdonar los pecados lo confiere Cristo mismo en el sacramento del orden sagrado, no el Papa a través de su jurisdicción. El Papa puede prohibir su ejercicio, pero no abolirlo. Para el oyente, el significado es profundo. Dos hombres que ocuparon el mismo cargo, el de guardián de la doctrina de ayer y de hoy, dicen cosas opuestas sobre un sacramento. No se trata de un matiz teológico, sino de si los pecados se perdonan o no. Y cuando los principales expertos se contradicen de esta manera, los primeros en perder son los fieles, que quedan sumidos en la confusión. Este no es un caso aislado. Varios canonistas se han alineado recientemente con la postura de Müller, y esto, a juicio de los críticos, ya es un primer síntoma. Un decreto que divide a los expertos en lugar de aclarar, y siembra dudas precisamente donde se necesita certeza. Ante la confusión sobre los sacramentos, el segundo acusador se centra en las prioridades. Se trata del corresponsal vaticano, Pedro Gómez Carrizo, quien escribió un artículo en Infovaticana con un título muy revelador. La firma es de Tuccio, el fracaso es de Leone. Su tesis es contundente. Roma, escribe, exigía obediencia absoluta a la Sociedad de San Pío X, excomulgándola. Pero en esos mismos años, trataba como negociables rupturas que, en su opinión, eran mucho más graves. Y los enumera. La vía sinodal alemana, que cayó en cismas sin consecuencias. Los nombramientos de obispos acordados con el Partido Comunista Chino. Las bendiciones de las parejas irregulares. La experimentación litúrgica. Una sinodalidad que, según él, reformula antiguas herejías como innovación. La conclusión de Carrizo es clara. Trazar una línea roja precisamente en Econe, después de haber hecho excepciones en todo lo demás, no revelaría la fuerza del Papa, sino sus prioridades. Fernández firmó el decreto, pero la responsabilidad última, según él, recae en quienes lo gobiernan. De ahí el título, El fracaso es de Leone. El tercer acusador profundiza aún más y no habla de casos individuales, sino del alma misma de esta iglesia. Este es el análisis que reitera el comentarista Anthony Stein, quien comienza con un artículo que reinterpreta el consistorio de finales de junio desde una perspectiva específica. El título de ese artículo lo dice todo. El segundo consistorio de León habría fortalecido la misión de una iglesia sinodal que sirve al hombre en lugar de a Cristo. La esencia de la acusación se resume en una palabra, antropocentrismo, es decir, una iglesia centrada en el hombre, no en Dios. Según esta interpretación,
El consistorio habría confirmado que la prioridad ya no es la gloria de Dios, la proclamación de Cristo o la salvación de las almas, sino el servicio a la humanidad y sus desafíos. En apoyo de esto, en una de las sesiones se citan las palabras del cardenal Breslin, que vinculan la misión de la Iglesia con el servicio a la persona humana. Y el mismísimo título de la encíclica de León, Magnificat Humanitas, que esa lectura traduce provocativamente como magnificencia del hombre. Y se señala con el dedo lo que faltó en todo el consistorio: las palabras escuchar, participación, acompañamiento, discernimiento, repetidas sin cesar. Y casi nunca las palabras conversión, juicio, arrepentimiento, salvación del alma. Un vocabulario que, según estos críticos, revela un cambio de enfoque, de Dios al hombre. Hay también un detalle que llama la atención de quienes siguieron las sesiones. Según se informa, León pidió a los cardenales un apoyo público y explícito a la sinodalidad, que ya no se presentaba como un simple método de gobierno, sino como un principio teológico. Y en esa petición de apoyo unificado, de cara al Gran Sínodo Mundial de 2028, algunos interpretan un mensaje no tan velado dirigido a quienes aún no están alineados. Pero esto es precisamente lo que hace que este coro sea difícil de ignorar. Cuando no son solo los blogs los que hablan de una desviación, sino también un antiguo prefecto de la doctrina de la fe corrigiendo a su sucesor. Cuando la crítica no se centra en un detalle, sino en lo esencial, es decir, los sacramentos, las prioridades, el propósito mismo de la Iglesia, entonces el descontento ya no se limita a una minoría ruidosa. Se ha generalizado y llega hasta los niveles más altos. Y el hilo conductor que une a las tres voces, en última instancia, es uno solo: una petición de claridad. Claridad sobre los sacramentos, porque todo creyente tiene derecho a saber si ha sido perdonado. Claridad sobre las prioridades, porque el mismo criterio debe aplicarse a todos. Y claridad sobre su propósito, si la Iglesia sigue existiendo, ante todo, para llevar almas a Dios, o solo para acompañar al hombre en sus asuntos terrenales. Este es el meollo de la cuestión que los críticos, a pesar de su tono a veces exagerado, comprenden. Una Iglesia que habla tanto de la humanidad y tan poco del cielo, corre el riesgo de olvidar su propia razón de ser. No es que la humanidad no importe, importa, e infinitamente. Pero importa porque está hecho para Dios. Si se quita a Dios del centro, incluso el amor por el hombre, poco a poco, pierde su rumbo. La verdadera cuestión, entonces, no es si Leo es un buen hombre, ni si tiene buenas intenciones. La cuestión es si la dirección que describen estos observadores realmente lleva a las almas a donde necesitan ir. No juzgamos al Papa, no nos corresponde, ni lo haremos. Informamos sobre los rumores, los distinguimos de los hechos y los dejamos a su consideración. Pero afirmamos una cosa con firmeza: la respuesta a todo esto no es ni el odio ni la resignación, es la oración y la fidelidad. Oremos por el Papa, para que se confirme en la verdad. Oremos por los cardenales, para que tengan el valor de expresar sus opiniones ante Dios. Y mantengámonos firmes en lo esencial: la fe de siempre, los sacramentos ciertos, Dios en el centro de la vida. Porque mientras Él siga siendo el centro, ninguna tormenta podrá destruirnos. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.